Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Soy tu presentador, el Padre Manuel. Hoy vamos a hacer una tónica totalmente distinta, pues ya es 10 de enero y estamos comenzando también con el tiempo ordinario. Además, recordemos que en noviembre, después de la fiesta de Cristo Rey del Universo, también hemos iniciado el ciclo B. Por lo tanto, las lecturas del domingo es de acuerdo al Evangelio según San Marcos. Si más lo recuerdan, el ciclo A es para leer todos los domingos el Evangelio de Mateo. El ciclo C es obviamente para leer todos los domingos el Evangelio de Lucas. Y en las Pascuas de Navidad y en las Pascuas después de Semana Santa, leemos el Evangelio de Juan. Ahora en este ciclo B, desde noviembre lo estamos haciendo, estamos leyendo el Evangelio según San Marcos. Y es excelente porque comenzamos un nuevo proceso, un camino donde iremos descubriendo desde la perspectiva de Marcos cuál es el encuentro personal con Jesús y uno como discípulo a quien debe seguir, Él que es nuestro Salvador. También estamos conmemorando la fiesta y solemnidad del bautismo del Señor. Por ello, vamos a invocar antes la presencia del Espíritu Santo para que renovemos la experiencia del bautismo. ¿Recuerdan la canción que compuse en estos días? Bastante sencilla. Pues bueno, acompáñenme a cantarla. Ven Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Ayúdame a comprender, llena todo mi ser. Juntos. Ven Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Ayúdame a comprender, llena todo mi ser. Ayúdame a comprender, llena todo mi ser. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender la meditación de esta palabra de Dios. Ayúdanos a introducirnos en la experiencia que tú tuviste en aquel momento con Jesús y el Padre allá en el Jordán y Juan el Bautista, donde por fin Jesús toma conciencia de su llamado y empieza a predicar y a anunciar el Evangelio y la conversión a todos, donde se abren las puertas del cielo e inicia una nueva comunicación con el Padre. Gracias a ti, Espíritu Santo. Gracias a los dones que tú nos das por medio del bautismo. Amén. Muy bien. Vamos a tomar del Evangelio según San Marcos desde el capítulo 1, versículo 7 al 11. Y dice así: En aquel tiempo, Juan proclamaba este mensaje: Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como ya les dije, el Evangelio de Marcos se le va a leer todos los domingos, pero también a partir de mañana lunes iniciaremos con toda la vida pública de Jesús
día tras día iremos leyendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, también el Evangelio de Marcos. Entonces va a ser bastante enriquecedor. Por lo tanto, vamos a introducirnos primero en el contexto en el que fue escrito este Evangelio. Se dice que probablemente fue escrito en Roma. Algunos discuten si fue redactado entre después del 70 o antes del 70. Pues se nota un ambiente así como apocalíptico, lleno de bastantes persecuciones y situaciones que estaba viviendo la comunidad a la cual Marcos estaba dirigiendo su evangelio. Es probable también que haya sido escrito o en Siria o en Galilea, pues se ve que es un público mixto, debido a que se refiere, explica muchas cosas el evangelio de Marcos, de los arameísmos, hay arameo ligado con el griego del texto que se encontró, que tenemos actualmente. Y cuando uno camina por el texto, se da cuenta que Marcos también va explicando algunos detalles de hebraísmo, arameísmos a la comunidad. Recordemos que no todos los romanos estaban empapados del judaísmo de aquel momento, y pues Marcos se dedica también a explicar esto. También hay unos problemas en la geografía, no es muy conocedor de la geografía de Palestina. Entonces también estaríamos hablando de un autor que pues sabe un poco del judaísmo, que sabe también expresarse en medio de los judíos, pero que ciertamente tiene un poco conocimiento de algunos elementos que para nosotros serían esenciales. Otra cosa interesante es que desde que se inicia el Evangelio nunca nos dice quién lo escribió. Se le atribuye a Juan Marcos, el discípulo del apóstol San Pedro, pues hay un escrito de Papías que fue entre el 120 y el 130, o sea, estamos hablando muchísimo después, casi 60, 80 años después de la redacción del Evangelio, en que Papías nos dice que Marcos tomó de puño y letra de Pedro todo lo que éste le dictaba o le iba diciendo. Entonces la tradición de Papías de Hierápolis fue quedando y pues se le atribuye a Juan Marcos. Sin embargo, actualmente se sabe que es probable que haya sido un apóstol o un discípulo, pero lo más seguro es que no fue Juan Marcos el discípulo del apóstol Pedro. También, como les dije, está la discusión de si fue escrito después del 70. Sin embargo, no hay una mención explícita acerca de la destrucción del templo de Jerusalén, que se dio en esta época, exactamente con la persecución del Imperio Romano en el reinado de Tito, que fue cuando realmente se mandó a destruir el templo de Jerusalén. Pero sí hay una denotación de realzar algunas figuras, como por ejemplo, recordemos que hay algunos elementos del apóstol Pablo y del apóstol Pedro dentro del Evangelio. Y hay un realce acerca de su teología o su manera de ver las cosas al estilo de San Pablo. Entonces, al resaltar estos elementos, es probable que también haya sido escrito en los años 60, 66, 67, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, pero obviamente aunado a la muerte del apóstol Pedro o del apóstol Pablo. Entonces, pues no sabemos si fue escrito antes de la destrucción del templo o después de la destrucción del templo. Lo que sí sabemos es que probablemente tiene algo que ver con la muerte de los dos apóstoles, Pedro y Pablo. No sabemos cuál es el autor, pero según Papías de Hierápolis, en el 120-130, pues como dijimos, se le atribuye a Juan Marcos. Parece un poco oscuro lo que se tiene, pero la comunidad cristiana lo recibió con mucha alegría y lo ve como uno de los primeros evangelios. Antes de las investigaciones arqueológicas que se habían hecho, pues se pensaba que primero estaba el Evangelio de Mateo. Sin embargo, no, ya sabemos actualmente que el evangelio más antiguo es el Evangelio de Marcos y que recoge muchísimas tradiciones por la manera en que fue redactado. Ahora, vámonos al tema. Ya estamos introducidos en el Evangelio de Marcos y continuaremos este camino. El elemento principal es de un Cristo muy humano, muy sufriente, muy doliente, que es rechazado por los discípulos, que es rechazado por los doctores de la ley y que es rechazado por el pueblo. Pero en medio de todo eso se va haciendo el plan de salvación. Así que si quieres saber y sentir al Jesús muy humano, este camino que vamos a iniciar en el ciclo B es excelente para nosotros. El Jesús que toca la fibrilla del dolor, que sufre con nosotros, y lo iremos viendo en el camino en que iremos desarrollando el Evangelio de Marcos o el Evangelio que se le atribuye a San Marcos. Muy bien. Viene acá que Juan estaba proclamando, ¿sí? No se dice en qué parte del Jordán estaba, no hay ninguna especificación, que dice que detrás de mí viene uno con más poder que yo. En este caso se refiere al mismo Jesús. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias.
aunque fuera yo arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí también es importante saber que los ritos de purificación o los ritos de inmersión o los ritos de sumergirse en el agua eran muy comunes. Si observamos en Marcos 7, capítulo 7, del versículo 1 al capítulo 4, sabremos que, por ejemplo, los fariseos se lavaban que si las manos para antes de comer, habían ciertos ritos con eso. En el Antiguo Testamento también observamos como unos ritos de purificación, específicamente entre la relación que había entre Naamán y Eliseo. En el capítulo 5, versículo 4 de Segunda de Reyes, observamos cómo Eliseo hace que Naamán se bañe 7 veces en el Jordán y quede purificado de la lepra. Si recordamos, en el versículo 1 se nos dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante del Señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor la salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero tenía lepra, entonces era como maldito. En el versículo 10 de la Segunda de Reyes, en el capítulo 5, se nos dice entonces que Eliseo le envió un mensajero diciéndole: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, serás limpio. A Naamán no le gustó mucho esto, si revisamos el texto, y dice: oye, hay ríos mejores que el Jordán. Sin embargo, sus sirvientes le dicen: bueno, adelante, ve y haz lo que te dice el profeta Eliseo. Naamán cumplió con lo que le dijo el profeta Eliseo y quedó limpio. O sea, esto para indicar de que los judíos tenían veían en el agua una situación como ritual para purificarse, para limpiarse. Y obviamente Juan el Bautista, igual que muchas de las comunidades antiguas como esta, como los fariseos, también como los esenios, en algunas comunidades como el Qumran, tenían esos ritos de purificación. Así que no era nada del otro mundo. O sea, era común que la gente hiciera rituales para purificarse. Ahora, el bautismo de Juan tenía algo distinto, y es que se bañaban en el río Jordán con agua común. O sea, no había un lugar como tal ritual, sino que simplemente se bañaban allí. Pero el bautismo de Juan, más que el simbolismo o el ritualismo del agua, tenía una visión un poco moral, la de la conversión, la de transformarse, la de cambiar de vida, la de buscar el camino del Señor, porque ya es el último tiempo. Como les dije, el contexto en el que es escrito el Evangelio de Marcos es un contexto apocalíptico de persecución de las primeras comunidades cristianas. Entonces, esta resolución que dice Juan, o sea, yo les ofrezco un bautismo de conversión, estaba como anillo al dedo para esas primeras comunidades. Eran comunidades perseguidas y la conversión les iba a dar la salvación mientras llegaba el Mesías. Una vez que llega el Mesías, Juan deja claro que su rito es solamente de agua y que no va a marcar mucha diferencia, que necesitamos seguir al Mesías, pues él no es digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Ahora bien, cuando aparece el Mesías, Jesús, en Nazaret, en Galilea, pues no nos dice el motivo por el cual Jesús se bautiza. Obviamente, para los que se iban a bautizar donde Juan, pues confesaban sus pecados, se arrepentían porque llegaba el último tiempo. Los padres de la iglesia han visto en el bautismo de Jesús, primero que nada, una restauración de la creación. ¿Por qué? Si Jesús no tiene pecado, al él entrar en las aguas del Jordán, toda la creación quedaría restaurada desde las aguas del Jordán. Eso desde una perspectiva de los padres de la iglesia y muy teológica. También es el acto de conciencia de Jesús, donde él toma conciencia, se preparó durante casi 30 años y toma conciencia de que el Señor lo está eligiendo para algo. Incluso cuando sale de las aguas del Jordán, unas palabras del cielo dicen: tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Pero sigamos, este bautismo que trae Jesús, que lo menciona el mismo Juan, o que lo hace percibir el mismo Juan el Bautista, pues viene obviamente porque el bautismo de Jesús es un bautismo que nos hace hijos de Dios, y lo deja bastante claro en el capítulo 3, versículo del 1 al 5 de Juan el Evangelista. Cuando Nicodemo y Jesús se encuentran, hay un doble nacimiento, se nos explica, el nacimiento de la carne y el nacimiento según el Espíritu. Jesús nos ha venido a traer ese nacimiento según el Espíritu por el bautismo que Él nos va a dar y que el cristianismo va a ir fomentando a través de la historia de la evangelización, a través de la historia de la salvación. Ahora, hay una fusión que utiliza Marcos cuando el Espíritu Santo baja sobre Jesús, y es que todos escuchan que del cielo hay una voz que dice: tú eres mi hijo amado, mi elegido. Obviamente es una referencia que se encuentra de Isaías 42,
He aquí mi siervo, mi elegido, en quien yo sostengo, mi elegido a quien yo escogí con tanto gusto. Y también del Salmo 2, en el versículo 7, donde tú eres mi hijo muy amado. Toda esta referencia, tanto de Isaías 42, el capítulo 42, tanto del Salmo 2, hacen de Jesús el elegido, el Salvador. Y con las aguas del Jordán, Él no solamente restaura la creación, sino que inaugura de manera sorprendente su visión de evangelización. De ahí sale, y mañana lo veremos en el día lunes, cómo Él va a llamar a sus discípulos, cómo Él va a comenzar a sanar, cómo Él va a comenzar a anunciar la conversión de todos, porque viene el reino de Dios. Muy bien, ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? Porque es la elección de Jesús, es la elección donde Él toma conciencia y sale a anunciar que el reino de su papá es para todos. Pero bueno, hay dos elementos muy importantes. Primero, que Dios hablaba en el Antiguo Testamento de manera privada, ya sea por medio de Moisés, ya sea por medio de Noé, ya sea por medio de un profeta. Ahora, aquí Dios, cuando se abre el cielo, todos escuchan, miren, este es mi elegido, mi amado, en quien tengo mis complacencias. Y eso no se hacía desde el libro del Génesis, cuando Adán y Eva podían comunicarse con Dios. O sea, hay una nueva reapertura de la comunicación entre Dios y la humanidad. Ya no es privada, sino que con el bautismo del Señor, el mismo cielo se abre y el mismo Padre le habla a todos los que están ahí presentes. Hay una nueva comunicación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios te quiere hablar, Dios te quiere elegir, Dios quiere llamarte para algo grande. Y si observamos, pues de aquí en adelante la vida de Jesús será fuerte, Él tendrá muchas complicaciones, hará muchos milagros y muchas personas no querrán en Él. Tampoco sus discípulos le prestarán mucha atención, tendrán la mente embotada. Sin embargo, el Señor está confiando en la elección que el mismo Padre le ha dicho en el bautismo. Y así tenemos que ser tú y yo. Es que el Señor nos ha elegido. Y ciertamente a lo mejor nuestra historia de vida no sea la más hermosa, tendremos muchos pecados, tendremos situaciones muy trágicas, la muerte de un familiar, la mala crianza o un ambiente todo austero para que realmente nos encontremos con Dios. Pero si hoy te has encontrado con Dios, es como que si hoy volvieras a renacer. Y es que eso nos invita a nuestro bautismo, a renacer y a volver a eso que se nos ha elegido, a ser profetas, a comunicar los otros a Dios, a decirles a todos que ha llegado la salvación, a sentir esa emoción que el Señor sintió, de sentirse elegido, amado por el Padre, y a comunicárselos a todos. Que Dios ha abierto las puertas del cielo para todos en Jesús. Las ha abierto para ti, las ha abierto para mí. Y tu vocación es un milagro de Dios. Tu matrimonio es un milagro de Dios. Mi vocación es un milagro de Dios. Tú fuiste llamado por Dios para algo grande. Y aunque nuestra vida no sea del todo fácil, vamos, créelo. Hoy el Señor inaugura en el bautismo. No solamente nuestro bautismo, la restauración de la creación, no. Es la restauración de tu comunicación con Dios, donde Él quiere hablar contigo de tú a tú, para que tú lo anuncies, porque te sientes muy amado por Él. Ya sabes, no lo vayas a olvidar. Sigamos navegando mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.